En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Juan José de Austria fue una figura clave durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVII, tanto para la monarquía hispánica como también para un reino de Aragón que, en muchos sentidos, vivía una profunda crisis en aquella época. Hijo ilegítimo de Felipe IV con una actriz de teatro, Juan José estuvo durante muchos años en la primera línea de la política del imperio, pero también estuvo muy unido con un reino de Aragón del que fue virrey, apoyó sus fueros y sistema político y buscó también su ayuda para realizar 2 golpes de estado contra la corte de la monarquía en tiempos de su hermanastro, el rey Carlos II el Hechizado. ¿Cuál fue la relación entre el reino de Aragón y quien muchos tildaron como la última esperanza del imperio de los Austrias? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Este episodio 19 de la quinta temporada lo dedicamos a una figura que tuvo una enorme importancia en la política del imperio hispánico de los Austrias y que además llegó a tener una relación muy estrecha con el reino de Aragón, tal y como veremos en la segunda parte de este episodio. Una figura, la de Juan José de Austria, que suele pasar desapercibida pero que en su tiempo fue vista como una esperanza de buen gobierno en una época de gran crisis para la monarquía y que a la vez fue detestado también por sus orígenes ilegítimos. Este va a ser un viaje que terminará en el reino aragonés, pero que nos va a llevar por diferentes escenarios europeos y que nos hará comprender mejor la segunda mitad del siglo, de un siglo como el XVII, ¿no? Por lo que en muchas ocasiones en esta época se pasa un poquito de puntilla, se pasa muchas veces del siglo XVI al XVIII o incluso ya directamente al XIX prácticamente. Y bueno, como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, pues como no, me acompaña el doctor en Historia Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Sí, como decía, sobre todo se pasa de puntillas por la segunda mitad del siglo XVII. Sobre todo, exactamente. Sí, porque la primera mitad, con la guerra de los 30 años y todo esto, se toca bastante. Pero parece que acaba la guerra de los 30 años. Sí. Incluso la guerra que prosigue con Francia hasta 1659, la paz de los Pirineos, sí. Y ahí ya está. Ahí se acaba el siglo XVII. Ya saltamos prácticamente a la guerra de sucesión española, porque siempre se ha hablado del reinado de Carlos II, decadencia, no sé qué. Bueno, vamos a pasar de puntillas, ¿no? Y ya está. Y aquí ocurren muchísimas cosas. Son más de 40 años que ocurren muchísimas cosas. Y hay personajazos como el que vamos a hablar. Y además, en este caso, Juan José de Austria, muy, muy, muy ligado al reino de Aragón. Tanto que su corazón reposa en la Basílica del Pilar, la Catedral Basílica del Pilar. Con eso ya cuento bastante, ¿no? Y bueno, para presentar a nuestro protagonista de hoy, como siempre, pues vamos a ver de dónde venía y por qué fue tan importante, ¿no? A pesar de que quizás, pues eso no sea una de las figuras más reconocidas, ¿no? Porque para empezar, que nadie se confunda, ya que el nombre puede llevar a error con un personaje mucho más conocido como fue Juan de Austria, ¿no? Este lo conoce todo el mundo, ¿no? También hijo bastardo, pero en este caso del emperador Carlos V, y que pues lideró varios conflictos, entre ellos pues esa famosísima victoria en la batalla de Lepanto contra los turcos otomanos. Nosotros nos vamos justo a un siglo más tarde de este Juan de Austria, ¿no? Y hablamos no de Juan de Austria, sino de Juan José de Austria. ¿De acuerdo? Así que bueno, Santiago, ¿quién era este señor? Pues Juan José de Austria nació en el año 1629 y fue uno de los muchos hijos ilegítimos que tuvo el rey Felipe III de Aragón, a quien conocemos mejor como Felipe IV, que es el nombre al que le corresponde en Castilla, también conocido como el rey Planeta. De ahí por eso luego Luis XIV de Francia, que serán en parte coetáneos,
Sí, dije, sí, pues yo, el Rey Sol. Eso Un es. poquito. Cuando has dicho lo de uno de los muchos hijos ilegítimos, es que este señor tuvo muchos hijos legítimos, la mayoría se le murieron, pero también tuvo muchos hijos ilegítimos. Las cuentas creo que llegan mínimo a 40. Sí, bueno, es que, bueno... Que es la broma de siempre, pero es que es verdad, es que este señor realizó una política de repoblación él solo, este señor. En fin, o sea, que sí, que es una broma que repetimos siempre, pero es que me resisto, no me puedo resistir a comentarlo. Sí. Bueno, pues eso, era hijo de Felipe IV, ¿no? Creo que lo conocemos mejor como Felipe IV, a este Felipe III de Aragón, y nace en el año 1629, ¿verdad? Sí, nace en el año 1621, tras la muerte... No, 1629 nace Juan José de Austria. Sí, a ver, Y Felipe IV sube al trono en 1621. eso es, tras la muerte de su padre, Felipe III, Eso ¿vale? es. Y entonces, bueno, pues sintió en sus años de juventud, ¿no?, este monarca Felipe IV, una gran debilidad por los pecados de la carne, Sí. y tuvo, pues, como decías, numerosos hijos ilegítimos, siendo nuestro protagonista, Juan José, pues uno de ellos. Nació Juan José de Austria en el año 1629 y fue fruto de la relación entre el monarca con una de las actrices de teatro más célebres del momento, que se llamaba María Calderón, o popularmente conocida como La Calderona, ¿no? Que la novela de Arturo Pérez Reverte es la amante de Alatriste. Sí, en las novelas de Alatriste, del capitán Alatriste, es amante de Alatriste, pero también del También rey del Felipe rey IV. Felipe Sí, IV. también ahí aparece un poquito. O sea, no es que sea ella, sino que ese personaje que estamos hablando de las novelas de Reverte y de la película también que se llevó, está inspirado en este personaje histórico que fue María Calderón, esta actriz de teatro, la Calderona, ¿no? Que se decía que era la más bella de España, no sé qué tal, de las Españas. Y bueno, pues tiene su símil ahí porque está inspirado en ella, ¿no? Eso es. Y bueno, que es verdad que decías un poquito lo de Felipe IV, que pues eso, sobre todo en sus años de juventud, que tenía debilidad por la carne, ¿no? Por los pecados de la carne. Lo curioso es que, claro, tenía también un espíritu religioso muy potente, ¿no? Y inmediatamente se sentía súper culpable después, y iba corriendo a confesarse. Al rato ya se le pasaba y volvía otra vez a pecar, y así constantemente, hasta que pilló a una enfermedad venérea, y lo pasó un poquito chungo, en fin, bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Volvemos a Juan José de Austria, que ya sabemos que sus padres fueron el rey Felipe IV, y esta actriz está María Calderón, la Calderona. ¿Cómo fue su niñez? Pues en su niñez fue llevado a la ciudad de León, donde comenzó una completa educación en humanidades, artes, escritura y ciencias naturales. Y ya en su adolescencia fue enviado a Ocaña, en Toledo, donde pasó a estar bajo la tutela de don Pedro Velasco, comenzando a recibir pues, formación en el uso de las armas, para las cuales siempre destacó. También mostró siempre facilidad para el aprendizaje en el resto de campos, así en idiomas como el latín, francés, italiano y alemán. Vamos, que era un políglota total, este señor. Exacto. Porque en esa época, aparte de hablabas castellano, ¿no? Pues con francés, italiano y alemán, y bueno, ya latín, ibas a cualquier parte en Europa. Efectivamente, incluso hoy en día, vamos. Sí, también. Falta ahí el inglés, ¿no? Pero bueno, con francés, italiano y alemán vas bastante bien servido. Eso es. Entonces, pues gracias a estas capacidades que mostró desde muy joven, a la situación de crisis que empezó pues a tener el imperio desde finales de la década de 1630 y a la necesidad del monarca de poder contar con gente de confianza a su alrededor, pues en 1642 el rey le reconoció oficial y públicamente como hijo suyo, recibiendo el apellido de Austria al cumplir los 13 años, mientras que al año siguiente le concedió la dignidad de príncipe y el priorato de la Orden de San Juan, para dotarle pues de una buena posición, de rentas y de poder, pues para poder sacar buen partido, pues bueno, de este hombre, de este joven que se veía tan cualificado. Tenía ¿no? muchas actitudes, ¿no? Que ya se Eso destacaba. O sea, en 1642 Juan José pasa de ser hijo de la tierra, como se denominaba a aquellos hijos que se desconocía quién era su padre, aunque todo el mundo lo supiera, ¿no? Sobre todo en este caso, a pasar a ser ya, pues el rey lo reconoce ya públicamente y le da títulos, cargos, e incluso se establece, porque ahí se crea un problema, en plan, ¿qué tratamiento hay que darle a este, que todo el mundo sabe que es un bastardo, ¿no? Pero está reconocido por el monarca, tiene parte de sangre real, como se solía decir, ¿no? Pues ¿qué tratamiento le tiene que dar, por ejemplo, a la reina? O los príncipes, o el cardenal de no sé cuánto, o sea, todo eso, pues se establece un poquito, es bastante curioso, ¿no? Y bueno, ¿cuál era esa situación de crisis en la que se encontraba la monarquía hispánica que llevamos comentando desde los primeros minutos del programa? A ver, pues cuando Felipe IV llegó al trono, en el año 1621, se encontró con un imperio metido en la Guerra de los 30 años. Que mencionabas antes, que empieza en 1618 y termina en el 48, ¿no? Así es. Quizás pues es el conflicto europeo más destructivo hasta entonces,
y que algunos historiadores han llegado casi a denominar como la verdadera Primera Guerra Mundial, ya que el conflicto no solo se desarrolló en una Europa en la que fueron interviniendo todas las grandes potencias, sino que también pues tuvo como escenario otros lugares del mundo. Sí, en esos territorios que en América, en África, en Asia, que controlaban las diferentes potencias europeas, pues también se producen escenarios conflictivos ahí por esa guerra de los 30 años. Como dato, aparte de esta guerra había otros, ¿no? Como dato, Felipe IV, que es del que estamos hablando un poquito, que es el padre de Juan José de Austria, que reina entre 1621 y 1665, fíjate si son años, no vivió un solo día de paz total en su reinado, ni un día, de 1621 a 1665. O sea, imagínate cómo fue la cosa. Claro. También se había terminado, ¿no? Pues la tregua que se había alcanzado con los holandeses, reiniciándose, esa guerra de los 80 años que había comenzado en 1568 en tiempos de Felipe II con la rebelión de las Provincias Unidas. Uh-huh. Entonces, los primeros años de estos conflictos fueron bien para las armas de los Habsburgo y para mantener la hegemonía de esa familia en el continente, pero cuando todo indicaba que la victoria de los Habsburgo y por tanto de la facción católica frente a los protestantes estaba a punto de llegar, pues va y se mete la Francia de Richelieu en aquellas guerras de forma directa en el año 1635. Sí. Y entonces desde entonces para la monarquía hispánica pues fue un auténtico contra todo y contra todos. Desde luego que ¿no? Sí. Recordemos que la monarquía hispánica todavía era la primera potencia mundial, europea y mundial en esa época, y era lo que se estaba debatiendo ahí, o sea, dirimiendo con estos conflictos, ¿no? Claro. Y claro, pues tantos años de guerras que venían ya del siglo anterior y que apenas pues había vivido un periodo de 9 años de paz, pues hizo que la situación pues derivara en una enorme crisis con unos estados despoblados y esquilmados en lo económico para mantener a esos ejércitos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues en 1640 llegaron, por ejemplo, las rebeliones del Principado de Cataluña y de Portugal, provocando pues la primera invasión francesa en territorio catalán, ¿no? Algo pues que afectó de forma directa a un reino de Aragón que se convirtió en frente de guerra porque hace frontera con Cataluña, ¿no? Sí. Con esa Cataluña invadida por Francia. Monzón fue conquistada por las tropas francesas y catalanas en esa rebelión, por ejemplo. Bueno, de esto pues hablamos mucho más en el episodio 31 de la tercera temporada y que podéis escuchar cuando queráis en podcast en aragonradio.es y en el resto de plataformas de podcasting, ¿no? Eso es. El caso es que el fracaso de las políticas del valido del rey Felipe IV, si Richelieu era el valido de Luis XIII de Francia, pues el conde duque de Olivares era el valido de Felipe IV, pues sus políticas fracasan y de hecho acabaría cayendo en desgracia muy pronto, ¿no? A principios de esa década de 1640. A esto se le añadía la muerte de uno de los hermanos del monarca, de Felipe IV, que fue el cardenal infante Fernando, que muere en 1641 y quien había liderado en esos años parte de los ejércitos del imperio tras la muerte de Ambrosio Spínola, que había sido otro de los grandes generales de su época. Pues todas estas circunstancias de gran crisis, de rebeliones, de emergencias, que mueren o caen en desgracia personajes que hasta entonces habían tenido la confianza del rey, pues todo esto hizo que el monarca, este Felipe IV, echara mano de ese hijo bastardo, este Juan José de Austria, pues como decíamos, que llevaba ya años mostrando que todavía era joven, pero que estaba mostrando que estaba muy dotado para la acción política y también incluso para el desarrollo de la carrera de las armas, ¿no? Y por eso, desde 1642, Juan José pasó a estar ya pues reconocido, pasa ya a estar en la corte, ¿no? Aunque muchos es verdad que no dejaban de verle pues como lo que era. Esto es como cuando siempre hacemos muchas veces referencias, pero es que la serie, bueno, las novelas de Juego de Tronos están muy ambientadas en historias reales, ¿no? De que no les dejan olvidar a tú eres el bastardo, no sé qué, como es que esto ocurría en la historia real, ¿no? Y a pesar de que este era hijo de rey, pues había muchos gente de la corte o de la familia real, pues que no veían muy bien la presencia de este joven en la corte, ¿no? Por sus orígenes bastardos, por muy legitimado que hubiera sido por el monarca. Sí, entonces, bueno, pues a pesar de ello, pues pronto empezó a recibir cargos de importancia, ¿no? Llegando, pues el primero de ellos en el año 1647, cuando fue puesto al mando de las fuerzas navales de la monarquía, encargándole su padre, pues que marcara rumbo a la península itálica para poner fin a otra rebelión, en este caso en el reino de Nápoles. Es que a Felipe IV en esos años le salían las rebeliones como setas. Hubo incluso un intento en el reino de Aragón del duque consorte de Híjar, ¿verdad? Sí. Que realmente era un castellano, de intentar proclamarse rey de Aragón con el apoyo de Francia. Bueno, unas movidas ahí que le descubren todo el pastel. Alguna vez hemos hablado de esa conjura del duque de Híjar.
y al final le echan mano y lo acabará encarcelado el resto de su vida. Que me río yo también de las historias de espías del siglo XX, que parece que no haya habido espías antes. Pero esta época, los espías de esa época, sobre todo de época de Carlos V, sobre todo Felipe II, no solo en la monarquía hispánica, en ese imperio español, ¿no? Que había, pero eran muy potentes, ¿eh? Y de Felipe III, Felipe IV, claro, te necesitan información de todas las cortes europeas para saber qué se cocía en todas, ¿no? En fin. Bueno, pues fue esa rebelión en napolitana, al que se le da ese mando para intentar aplastarla, Juan José de Austria, fue su prueba de fuego, y la verdad es que salió muy airoso, ¿no? Ya que solo en unos meses consiguió controlar la situación y volver a poner el reino napolitano, que era crucial para las políticas en el Mediterráneo de la monarquía hispánica, pues la puso a este reino napolitano bajo el control de esta monarquía, ¿no? Como premio, pues Juan José de Austria fue nombrado virrey de la isla de Sicilia, permaneciendo en esta isla hasta el año 1651. Y bueno, aquí como recordatorio, como estamos hablando de Nápoles, Sicilia, en esa época los reinos de Nápoles y Sicilia ya hacía tiempo que no pertenecían realmente al Consejo de la Corona de Aragón, ¿no? Que era el Consejo de Gobierno, digamos, para los estados de la Corona de Aragón, con los Austrias. Pues nada más subir al trono en 1556 Felipe II, pues tras la abdicación de su padre Carlos V, pues este monarca Felipe II o Felipe I de Aragón, había creado un consejo especial que es el Consejo de Italia, ¿no? Que separa ambos reinos del Consejo del Gobierno de la Corona aragonesa. Nápoles, Sicilia, que además se añade el Ducado de Milán, los presidios de la Toscana, etcétera, etcétera. Así que esto a veces que se dice que Nápoles y Sicilia pertenecieron a la Corona aragonesa hasta los decretos de Nueva Planta, bueno, hasta la Guerra de Sucesión Española, mejor dicho. Pues no es así. No es el todo exacto, ¿no? Luego, a ver, pues en 1651 regresó de Sicilia, no Juan José de Austria, para recibir un nuevo encargo, que era finalizar la rebelión catalana iniciada más de una década antes y que pues seguía apoyada, aunque ya en menor medida, por Francia. Sí. Entonces, en esos momentos apenas resistía ya la ciudad de Barcelona, la cual fue tomada por las tropas de Juan José de Austria en octubre de 1652, poniendo fin a 12 años de rebelión. Que los franceses habían ido un poquito de ahí porque justo en esos años están también con movidas internas. Ahí se producen las rebeliones de la Fronda, ¿no? Con un Luis XIII ya se ha muerto, el Richelieu también, ahí está la reina regente, que era una hermana, si no me acuerdo quién, pero era una hermana de Felipe IV que se había casado con Luis XIII de Francia, fíjate tú, y luego estaban en guerra. Y ahí está Luis XIV, el que va a ser el rey Sol, pero todavía con unos poquitos años, ¿no? Porque es muy jovencico, está la regencia, y ahí la Fronda, pues son unas rebeliones bastante importantes. Y por eso ahí Francia está a otras cosas, y por eso pierden parte del pie que habían metido ahí en Cataluña en esos años. Eso es. Entonces, bueno, pues a los pocos meses, pues Juan José fue nombrado virrey del Principado de Cataluña, nuevamente reintegrado en la monarquía hispánica y bajo soberanía de Felipe IV, y como virrey pues trató de llevar a cabo una política de acercamiento, ¿no? Después de esa rebelión y de cierta benevolencia, apoyándose sobre todo en los sectores de la burguesía comercial catalana. Eso sí, como virrey, pues también tuvo que afrontar un nuevo ataque francés, cuyas tropas llegaron incluso a someter el asedio a Girona, ¿no? A Girona, sí. A Girona. De nuevo, pues Juan José de Austria consiguió diversos éxitos militares, lo que le valió el seguir mejorando su posición ante su padre, el rey Felipe IV, y su ascendencia a la corte. Se puede decir que se convirtió en una especie de apagafuegos, ¿no? Sí, sí. O de comodín, ya que tras su probada valía en tierras italianas y en Cataluña, pues en 1656 fue designado al que quizás era el mayor punto crítico de todo el imperio. Que era Flandes. Flandes, efectivamente. Y es que fue nombrado virrey, o bueno, gobernador de unos dominios, pues que eran claves para la posición como potencia en Europa por parte de esta monarquía hispánica, aunque ya desde hacía unos años, antes, concretamente desde 1648, se habían perdido más o menos la mitad de las posesiones, ¿no? En la zona, al reconocer en la paz de Westfalia la independencia, por ejemplo, de esas provincias unidas, ¿no? De esa rebelión, de la guerra de los 80 años, esos holandeses principalmente, que se habían rebelado en tiempos de Felipe II y que aquí ya se reconoce ya totalmente por parte de la monarquía hispánica, pues que bueno, que son independientes, ¿no? Aunque ya lo eran de facto desde hacía mucho tiempo. Una paz que también puso fin, esas paces de Westfalia, a la guerra de los 30 años, aunque la situación bélica con la Francia de Luis XIV, el rey Sol, pues continuaba, ¿no? No hubo paz con Francia, siendo en ese momento pues los franceses pues la principal amenaza para controlar esos llamados Países Bajos españoles. Una zona pues más o menos que se correspondería con algunos territorios que hoy pertenecen a Francia. Por ejemplo, ahí tenemos las ciudades de Dunkerque,
o Lille, ¿no? Y también por mencionar algunas, ¿no? Algunas de esas ciudades que hoy son francesas, pero que en esa época eran de los Países Bajos españoles, así como también correspondería en esos momentos a las actuales Luxemburgo y Bélgica, ¿no? Por más o menos acotarlo geográficamente. Sí. Y aquí, pues bueno, pues Juan José de Austria pues permaneció como virrey o gobernador de los Países Bajos entre los años 1656 y 1659. Uh-huh. Bueno, pues al poco de su llegada consiguió ante los franceses una importante victoria en Valenciennes, de la cual se dijo que produjo en Europa pues uno de aquellos estremecimientos que solía dar España en tiempos más afortunados. Sí, es una frase entrecomillada, ¿no? Sí, sí. Que se dijo en su momento, pues como Una que... frase literal. Literal, sí. De hecho, bueno, pues fue la última gran victoria de los tercios, ¿no? Sí, exactamente. Españoles. Sin embargo, bueno, pues la entrada en la guerra de Inglaterra de la Commonwealth, pues hacía varios años que el rey Carlos I de Estuardo pues había sido ejecutado de Inglaterra y se había establecido una especie de república inglesa, pues le puso las cosas más difíciles a Juan José de Austria. Claro, porque los ingleses también entraron en la guerra, de hecho se aliaron con los franceses les prometieron que si conquistaban Dunkerque sería para los ingleses, como así fue finalmente. O sea, claro, eso pues a Juan José de Austria, que tenía una situación económica en las provincias y también militar pues bastante compleja, a pesar de ese éxito que había conseguido nada más llegar en Valenciennes, que comentabas, pues bueno, la situación fue como gobernador de Flandes pues bastante compleja, ¿no? Para Juan José. Claro, entonces, bueno, pues en la campaña de 1658 pues acabó fracasando, dado esos medios con los que contaba. Bastante escaso, ¿no? Sí. En el socorro de esa ciudad de Dunkerque, y en los meses siguientes pues cayeron otras plazas como Ypres, bueno, pues suponiendo un desastre para las armas de la monarquía hispánica. El caso es que tras este desastre, explicado sobre todo por esa falta de recursos económicos y militares, Felipe IV, que estaba ya dispuesto a firmar la que sería la paz de los Pirineos con Francia en 1659, estaba ya más preocupado por otro asunto, que era por retomar la situación de la todavía rebelde Portugal. Que se había rebelado también, aprovechando la rebelión catalana iniciada en mayo de 1640, en diciembre también se rebelan ellos, diciendo, ¡guau! Esta es la nuestra. Claro, que mientras todo esto pasa, Portugal está siendo rebelde. Claro, y lleva así años, ¿no? Y claro, es que el monarca, Felipe IV y sus consejeros consideraban de vital importancia el retomar el control del reino portugués, tal como se había hecho unos años antes con el Principado de Cataluña, que ya se había conseguido, pues dice, bueno, pues ahora hay que intentar retomar Portugal, ¿no? Y el elegido para la tarea, pues ¿quién fue? Pues una vez más, este apagafuegos que comentaba Santiago, ¿no? Pues una vez más su propio hijo, Juan José de Austria, que fue nombrado capitán general de Extremadura para este menester, para intentar retomar el control de Portugal bajo el amparo de la monarquía hispánica. Porque recordemos que oficialmente su rey seguía siendo, en este caso, Felipe IV. Desde tiempos de Felipe II, pues había heredado ese trono, aunque también hubo una invasión, pero bueno, al final tuvimos ahí a Felipe II, Felipe III, Felipe IV, que fueron reyes de Portugal. Eso es, ¿no? Y bueno, pues una vez firmada la paz con Francia, esta paz de los Pirineos, pues se tenía la esperanza en recuperar el control sobre el reino portugués y su amplio imperio colonial junto a sus ingresos comerciales, ¿no? Lo que habría dado un empujón a un imperio pues que estaba ya perdiendo, si no lo había hecho ya, su condición como primera potencia mundial. Uh-huh. Entonces, desde el inicio, pues la rebelión portuguesa en diciembre de 1640, en la que habían depuesto como rey a Felipe IV de Habsburgo para proclamar a Juan IV de Braganza, uh-huh, pues apenas habían hecho una serie de escaramuzas con ataques de no demasiada importancia, porque estaban, bueno, a otros asuntos, ¿no? Sí. O sea, la situación se había limitado por lo general pues a mantener las fronteras de la raya, que es como se suele conocer a la frontera entre España y Portugal. Pero es que estaban ocupados en otras guerras, ¿no? Cuando se produce la rebelión portuguesa en 1640, está en guerra en el Sacro Imperio, apoyando al Sacro Imperio en la guerra de los 30 años, la rebelión de los holandeses. Todas las guerras que llevamos comentando. La guerra con Francia, o sea, ahí pues, está en guerra contra todo y contra todos, como has mencionado antes. Y entonces es cuando se nombra a Juan José de Austria, cuando se pone especial atención, ¿no? En esta sublevación de Portugal. Sin embargo, el resultado de la campaña liderada por Juan José de Austria pues fue un rotundo fracaso, uh-huh, una vez más por la falta de recursos y también por la incapacidad política y militar de la monarquía, a pesar de haber ido cerrando en los años anteriores pues de mejor o peor manera los otros frentes de guerra principales que tenía abiertos desde 1618. Exactamente. Entonces, bueno, pues el intento de recuperación fue un fracaso. Y al final pues se acabaría reconociendo en 1668 la independencia de Portugal con respecto a la monarquía hispánica. Exactamente. En esos años parece que se pudieron enfriar
pues un poco, ¿no? Pues un tanto, la relación entre Juan José de Austria y su padre Felipe IV. Eso es, sí. Y es que, claro, por ejemplo, vamos al año 1646 y el rey Felipe IV había perdido a su único hijo varón y heredero al trono, que hemos hablado muchas veces en este programa de él, porque fue el príncipe Baltasar Carlos, y hemos hablado de él porque murió en Zaragoza. De hecho, su corazón, también tiene el corazón enterrado en Zaragoza, pero en el altar mayor del Aseo, ¿no? De El Salvador. Mientras, pues las dos hijas que le quedaban vivas a Felipe IV, pues estaban casadas precisamente con Luis XIV de Francia y con el emperador Leopoldo del Sacro Imperio. Así que, bueno, se veían como opciones más lejanas, porque entonces casi se perdía un poquito. Así que, ¿qué es lo que se necesitaba el rey? Pues un nuevo heredero, por lo que se casa con su sobrina. Luego pasan las cosas que pasan con la endogamia, ¿no? Felipe IV se casa con su sobrina Mariana de Austria, con la que tuvo 5 hijos, 3 de ellos varones. Pero los 2 primeros, Felipe Próspero, que manda narices poner el nombre, ¿no? y luego también Fernando de Austria, pues mueren en 1661 y en 1659 respectivamente. O sea que tiene varios hijos, pero van muriendo, ¿no? Siendo unos niños todavía. Claro, Juan José de Austria, que aunque era un hijo bastardo, había sido reconocido por su padre, es verdad que nunca mostró ningún tipo de pretensión en cuanto a la posibilidad de que, oye, soy hijo ilegítimo, pero me ha reconocido mi padre, o sea, igual me pueden llegar a considerar como heredero al trono, siendo que sus hijos legítimos están muriendo uno tras otro, ¿no? Sin embargo, aunque él nunca mostró pues este intento por intentar meterse, conseguir el trono, Juan José de Austria, pues desde luego sí que se sabe que hubo desconfianza hacia su figura, sobre todo por parte de la reina Mariana de Austria y de su cámara de consejeros, ¿no? Que, pues bueno, que seguro que estas quejas y estas suspicacias fueron trasladadas al propio Felipe IV, y esto quizás hizo que la relación entre padre e hijo se enfriara un poquito esos años, como mencionabas. Exacto, y más cuando el 1 de noviembre del año 1661 nació el que sería el heredero, el príncipe Carlos y futuro Carlos II, que era un niño con no muy buena salud, aunque parece ser que investigaciones más recientes pues hablan de que, aunque tuvo afecciones fruto probablemente de la endogamia de los Habsburgo, ¿no? Esto de que se casara con una sobrina, ¿no? Bueno, y todo lo anterior, que no fue el único, todo lo anterior, que se casaban sí. todos entre familias, o sea. Eso es. Bueno, a pesar de esta endogamia, pues quizás no tuvo pues tan mala salud como siempre se ha dicho. Claro, ¿no? es que de hecho, por ejemplo, vivió 35 años. A ver, que desde luego 35 años no es una edad especialmente avanzada ni siquiera para la época, ¿no? Pero estamos hablando todo el rato de hijos muertos, que la mayoría nacieron durante la niñez, y que de los 16 hijos legítimos, los legítimos 16 que tuvo Felipe IV en sus 2 matrimonios, tan solo 3 llegaron a la vida adulta, de 16 hijos. O sea, siendo Carlos II el hechizado, el único varón que llegó a la vida adulta. O sea, que igual... También es verdad que de Carlos II se decía pues que tenía un poco la cabeza un poco grande de niño y tal, que es verdad que por estos síntomas que siempre se han comentado, que tenía, por ejemplo, también no pudo tener hijos, de ahí las movidas que ocurrieron después. Bueno, los problemas de salud graves parece que los empezó a tener sobre todo ya pues en sus 30 y tantos, ¿no? A las más avanzadas, sí. Pero es verdad que, por ejemplo, tú ves los escritos que mandaban los embajadores de las Cortes Europeas que iban a Madrid, claro, se habían circulado, pues uno te decía, wow, es un niño horrible, cuando nace Carlos II es un monstruo, no sé qué. Luego vemos otros embajadores que habían escuchado esas historias, llegan, ven al niño y dicen, o al joven, pues no es para tanto. Escriben a su monarca y dice, bueno, igual tiene la cabeza un poco más grande de lo normal y tal, pero yo veo un chico bastante majete, o sea, que tienes un poquito de una cosa y otra. Y dices, ¿a qué haces caso? Quizás a una leyenda negra que se va creando ahí durante años, no lo sabemos, pero quizás no tuvo especialmente durante toda su vida esa salud enfermiza, teniendo en cuenta, sobre todo, comparándolo con que sus 15 hermanos prácticamente todos mueren en la niñez o en el nacimiento, o sea que tampoco era solo cosa suya, o quizás no era el más enfermizo de todos, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Incluso, bueno, pues también estaba la posibilidad ya no de nombrar heredero a Juan José de Austria, sino de que pues hiciera de regente de Carlos II, claro, y que fuera quien asumiera el gobierno tras la muerte de Felipe IV. Que quizás ahí estaba más el peligro que veía, por ejemplo, la reina, ¿no? Mariana de Austria y su camarilla, ¿no? En plan, me va a quitar, yo que soy la madre, me va a quitar aquí y le va a dar el poder a que además es un hijo bastardo, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues Mariana de Austria pues trabajó con ahínco para asegurarse de que el rey le diera ya la regencia, como así acabó siendo, y que Juan José pues quedara totalmente apartado del poder. Sí, es que si no se entiende que cuando llegamos al 17 de septiembre del año 1665 muere Felipe IV y en su testamento
todo el poder fuera a parar solo a la reina, bueno, y pues al Consejo de Gobierno y de Regencia que se crea, ¿no? Y que el hijo ilegítimo del monarca, este Juan José de Austria, que venimos hablando, que hasta entonces había gozado del favor de su padre, a quien le habían confiado misiones políticas y militares trascendentales, ¿no? En Nápoles, en Cataluña, en Flandes, en Portugal, pues de repente queda totalmente relegado del poder. O sea, es que queda totalmente apartado, ¿no? Esto no se entiende si detrás no había gente en la que, pues temiendo quizás que Juan José, pues que como venimos diciendo tenía estos orígenes, ¿no? Pues en fin, yo qué sé, que se temiera que le diera a su padre demasiado poder y al final empezaron a hablar mal de él, quizás pues tu chico Juan José, igual se quiere quedar con el trono, con el monarca y tal, bueno, yo qué sé, en fin. El caso es que esa es la situación que nos encontramos con un Juan José de Austria que pronto tendría una estrecha relación con el Reino de Aragón. La muerte del monarca Felipe IV dio la regencia a su esposa en nombre del hijo de ambos, un Carlos II que apenas contaba con 4 años y para el cual se estableció, pues eso, lo que hemos hablado hace un momento, un consejo de gobierno o de regencia. Mientras tanto, la reina logró a los pocos meses nombrar a su confesor, el jesuita austriaco Juan Everardo Nithard, como su valido, mientras que apartó de la corte a Juan José de Austria, que ya había sido relegado en el testamento de su padre, de todas formas, pero lo aparta totalmente, a quien se ordenó de hecho a Juan José de Austria que se retirara, que abandonara la corte y se retirara a su sede prioral de la Orden de San Juan, que recordemos que es el primer título que le había dado su padre en su momento una vez que lo reconoce, ¿no? Pues bueno, dice, tú a tus dominios, a tus quehaceres, que aquí en la corte no tienes nada que hacer. Se lo pulen, o sea, literalmente Juan José de Austria pasó de ser una figura clave en la política de la corte y del imperio a desaparecer totalmente. O sea, Exacto. El caso es que, bueno, muy pronto, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en la corte de los Austrias ahí en Madrid, en el Escorial? ¿Qué empieza a ocurrir en esos años? Pues que se formaron dos polos opuestos, ¿no? Porque el caso de Juan José de Austria no fue único, ¿no? O sea, un polo pues a favor del gobierno de Nizar, quien por su condición de extranjero, aunque fue naturalizado, pues contó con mucha oposición. Y por otro lado, ese grupo opositor frente al Consejo y que empezó a aglutinarse en torno a Juan José de Austria, ¿no? Uh-huh. Y es que, como decían, no solo había sido apartado del poder, sino otros grandes nobles que se sentían ultrajados por la reina viuda, el Consejo de Regencia y el válido Nizar. Sí, porque son apartados, por ejemplo, uno de los más famosos, el duque de Alba. No el famoso porque se había muerto, no sé por qué duque íbamos ya, el cuarto o el quinto, no lo sé. El famoso es el tercero. Pero este es apartado en época ya de la regencia con Carlos II, ¿no? Y su madre Mariana de Austria. Y todo esto hace que muchas de esas figuras opositoras a ese nuevo gobierno, pues bueno, como mínimo empiezan a sentir simpatía por ese polo opuesto que acaba encabezando este Juan José de Austria, claro. Sí, y Juan José de Austria lo que hizo pues fue reaccionar rápido, sí, ¿no? Después de haber sido apartado de la corte, ¿no? Claro. Reacciona rápido. Sí, eso es. Y ya desde 1666 pues se mostró públicamente como una víctima injusta, logrando un gran apoyo popular en Madrid y ser apoyado por cada vez más nobles. Uh-huh. Entonces a la regencia no le quedó más remedio que aceptarle como consejero, aunque pronto intentó pues enviarle como líder militar a Flandes, algo a lo que el propio Juan José de Austria pues se negó porque sabía que intentaban pues alejarle con ello de la corte. Sí. Mientras pues el descontento que generaba Nizar era cada vez mayor y, por ejemplo, pues los estados de la Corona de Aragón estaban abiertamente en su contra, ¿no? Sí. Ya que había nombrado pues nuevos virreyes que estaban cercanos a sus posiciones, lo que provocó numerosos tumultos. Entonces, el propio Consejo de Aragón se mostraba pues cada vez más contrario a su gobierno. Tanto de Níjar como el de la regente Mariana de Austria, ¿no? Eso es. Entonces la situación llegó a ser tal y los apoyos a Juan José de Austria crecieron tanto que la regencia pasó al ataque en el año 1668. En primer lugar, acusaron al secretario de Juan José de participar en una conjura, siendo después ejecutado. Y más tarde, en agosto de 1668, Juan José fue desterrado fuera de la corte,
mientras que en octubre se ordenó su detención. O sea, casi nada, o sea, ahí se pasaba a las bravas ya directamente, ¿no? O sea, es que ya... Sí, no, ya no había nada escondido, ¿no? Claro. O sea, ya era... Sí, directamente atacar, apartarlo del poder, y si lo hubieran detenido a saber qué habría pasado. Pero el infante, Juan José, se entera de que, oye, que te van a detener, ojo, que se ha ordenado tu detención, y pues consigue huir. Y de hecho se va hasta el Corona de Aragón y se refugia en Barcelona, se refugia en el Principado catalán, desde donde comenzó pues una lucha propagandística de uno y otro lado, ¿no? Desde luego desde de Níjar para intentar hablar mal de Juan José de Austria, y Juan José de Austria hablando de los excesos del gobierno de Níjar y de la reina regente de Mariana de Austria, pero aquí desde luego en esta lucha propagandística de pasquines y tal se acaba saliendo como un claro vencedor Juan José frente a un Níjar y una reina regente cada vez más desacreditados, y contra los que pues aparecían cada vez más pasquines en su contra, sobre todo en la corte, sobre todo en Madrid, pues cada 2 por 3 aparecían pasquines por ahí de hablando mal del gobierno, el mal gobierno de la regente y tal, y todo esto estaba orquestado por Juan José de Austria. Claro, habría que recordar que Juan José de Austria fue virrey, ¿no?, años atrás en Cataluña, y que parece ser que hizo las cosas bien y tenía bastante gente a su favor, ¿no? Entonces, desde Barcelona, pues Juan José de Austria contactó con numerosas instituciones de gobierno y altos cargos para lograr su apoyo, y conseguido el apoyo catalán, en noviembre de 1668 dirigió pues cartas a las principales instituciones del Reino de Aragón, así como a sus nobles más importantes, para sacar provecho del descontento aragonés con Níjar. Exactamente. Y aquí enseguida, pues Juan José de Austria enseguida consiguió el apoyo del Reino de Aragón, ¿no? Y ya acompañado de tropas, sale de Barcelona, ¿no? Sale de la ciudad de Azcondal, y es recibido a principios de febrero del año 1669, pues con un enorme alborozo ahí en Zaragoza, donde todavía logró más apoyo militar y también de las instituciones aragonesas, de su nobleza, que bueno, pues te aprovecharía un poquito, y también pues eso, como venimos diciendo y como has comentado, pues es que estaban muy descontentos con el gobierno de la regencia en la corona aragonesa, porque muchos de altos cargos habían sido eliminados, que habían estado con Felipe IV, son retirados sin motivo alguno por Níjar para poner gente de su cuerda, podríamos decir, ¿no? Y esto pues se enfada bastante a los diferentes estados de la corona aragonesa. Así es, ¿no? Y entonces, bueno, pues en apenas unos días, pues toda la corona de Aragón, ¿no? Tenemos que toda la corona de Aragón brindaba su apoyo a Juan José de Austria, a la par, pues que seguía creciendo el descontento en Castilla frente a Níjar y la reina regente. Entonces, esta especie de ejército improvisado al mando de Juan José avanzó desde el Reino de Aragón y llegó a tierras de Guadalajara, acercándose a la corte madrileña, momento en el que la reina pues no tuvo más remedio que acceder a destituir a su válido. Sí, y ahí el 11 de marzo de 1669, pues bueno, el bueno de Níjar, Juan Everardo Níjar, pues que no sé cómo se pronuncia, como es tema pues austriaco y tal, igual alguien que hable alemán pues nos dice, no, se dice Níjar, no lo sé, es igual, lo dejo ahí. Pues bueno, este hombre pues a principios del 69 abandona la corte para siempre, ¿no? Y bueno, Juan José, pues estamos viendo que Juan José de Austria, gracias a ese apoyo de los diferentes estados de la Corona de Aragón, sobre todo del Principado catalán y del Reino de Aragón, ¿no? Pues había protagonizado un verdadero golpe de estado. Sí, hoy lo llamaríamos así. Lo llamaríamos así, ¿no? Y bien pudo, de hecho, muchos embajadores extranjeros y tal mencionaban que había tenido la oportunidad perfecta para haber conseguido el poder como regente de forma directa de su hermanastro Carlos II y haberse hecho con el poder absoluto, ¿no? Y tuvo la oportunidad para hacerlo. Pero, bueno, Juan José pues se mantiene fiel a la monarquía y no acabará dando ese paso, y ante la presión que existía en su favor, pues la reina regente Mariana de Austria, pues bueno, le concede el premio, una especie de premio, fíjate que eran enemigos abiertos, pero bueno, nombra a Juan José de Austria como virrey del Reino de Aragón, ese mismo verano de 1669. Y así también le da el título como vicario general del resto de la Corona de Aragón, ¿no? De los diferentes estados de la Corona aragonesa. Sí, que era un nombramiento también un poco para llevárselo fuera, ¿no? Y quitárselo de la corte. Sí, también. Pero estaba muy cerquita aún así, Sí, no es sí. como de mandarlo a Flandes como había intentado, Claro. como intentará años más tarde enviarlo a Italia. Lo tiene cerquita, y también es en plan, dejo cerca, pero no lo tengo en la corte, pero con esta medida pues quizás Se apacigüe. se apacigua, y sobre todo mantengo contentos a los que le están apoyando, quizás sobre todo en la Eso corona es. aragonesa, que igual me estoy enfrentando a una rebelión abierta. Claro. Entonces, bueno, pues de inmediato pues se trasladó a Zaragoza, ¿no? Juan José de Austria, donde tuvo una vez más un clamoroso y solemne recibimiento, asentándose como virrey,
cargo que ostentó desde 1669 hasta 1677. O sea, que estuvo unos 8 añicos aproximadamente. Eso es. Y durante sus años de gobierno, pues respetó siempre los fueros aragoneses y a las instituciones del reino, así como a las oligarquías, con las que mantuvo unas muy buenas relaciones. Algo que, bueno, pues que no había sido la tónica general de sus antecesores. No, ya no de sus antecesores como virreyes, sino incluso de los monarcas, de los Habsburgo, ¿no? Claro. Aquí se produjo un encaje del reino de Aragón y también de la corona aragonesa en el conjunto de esa monarquía hispánica, ¿no? De ese imperio, que es que nunca se había llegado a esos niveles con los Habsburgo, ¿no? Desde que se introducen a partir del año 1516, tras la muerte de Fernando el Católico, y además se recupera también con este virreinato, con Juan José de Austria en el reino de Aragón, se recupera en buena medida ese espíritu del foralismo, ¿no? En el reino aragonés, que había quedado muy tocado desde hacía años. Claro, y es que, bueno, pues habría que recordar, ¿no?, que tanto la relación entre el Reino de Aragón y sus instituciones con la monarquía, así como el respeto a los fueros por parte de esta institución, ¿no?, de la monarquía, pues fueron siempre motivos de conflicto, pues en tiempos de los Austrias, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay más que hablar de las malas relaciones durante el reinado de Felipe II, con varias intervenciones armadas. Hablamos de las de Teruel y Albarracín en 1571, que ahora no recuerdo el episodio, pero les dedicamos un podcast en la 4ª temporada, si no recuerdo mal. Así es. Que envía los tercios y ocupa tanto Teruel como Albarracín, Felipe II. O también la rebelión aragonesa de 1591, en la que se ejecutó al Justicia de Aragón, Juan de Lanuza V el Joven. Esa fue la más importante. Y a varios nobles más importantes, al conde de Aranda del momento, que eran, pues, bueno, con esos que realmente el monarca descabezó durante generaciones al sector más foralista del reino aragonés, ¿no? Que más luchaba por el cumplimiento de esas leyes aragonesas, de los fueros que el monarca pues había jurado proteger y que desde luego pues no lo hace, ni mucho menos, que incluso ejecuta a una persona inviolable como era el justicia mayor del reino de Aragón, como había sido este joven Juan de Lanuza. Claro, entonces pues Juan José de Austria pues aquí suponía, bueno, pues como una especie de paréntesis, ¿no? Y una tónica totalmente diferente. Incluso convenció a su hermanastro, el rey Carlos II, para que mantuviera buenas relaciones con esos territorios y para que acudiera a Zaragoza para ser coronado, jurando los fueros de Aragón como la mejor manera de demostrar públicamente su respeto hacia uno de los reinos de su imperio. Sí. Y de hecho así lo hará, ¿no? Irá al Aseo del Salvador en Zaragoza, hará una gran ceremonia, sí. Exactamente. Y bueno, como recuerdo también de su gobierno como virrey de Aragón, de este Juan José de Austria y su paso estos más o menos 8 años por la ciudad de Zaragoza, ordenó hacer, que seguro que muchos oyentes lo recordarán, ¿no? Ordenó hacer un pasaje para no tener que salir a la calle, para que comunicaba el Palacio Arzobispal y la propia Aseo de Zaragoza, ¿no? Un arco, o sea, una arcada, así un pasaje cubierto con un arco muy chulo, que por desgracia, pues es que fue demolido si no me equivoco, en la década de 1960. Pero bueno, al menos hay fotos que, bueno, si googleáis, ¿no? Si cogéis el teléfono móvil o vais al ordenador, ponéis arco del arzobispado no, es una especie de arco como el que se conserva del arco del deán, ¿no? Que unía al Aseo por el otro lado, pero con la casa del deán. Pues en este caso, el arco del arzobispo, ¿no? Entre el Palacio Arzobispal y el Aseo. Y es una pena que se perdiera porque, de hecho, aún se ven las huellas en esa esquina, en la fachada del Aseo, se ven unas huellas ahí en la pared, que son las huellas de esa arcada que se quitó ya en pleno siglo XX. Es una pena. Pues bueno, fue parte del recuerdo de su paso como virrey de Aragón. También fue él, pues, quien puso la primera piedra, ¿no?, de las obras del nuevo templo de la recién nombrada Catedral del Pilar, ¿no?, que estaba destinada a sustituir al viejo templo mudéjar. O sea, es decir, que él puso la primera piedra del templo barroco que vemos hoy en día. Por eso luego a su muerte dejó escrito que su corazón fuera metido en una urna y fuera llevado bajo la Santa Capilla del Pilar. Eso es. O sea, que tenía una enorme relación con el Reino de Aragón, con Zaragoza, con la Virgen del Pilar también, etcétera, etcétera. Y mientras esto ocurría en el Reino de Aragón, pues en la corte pues pasaron los años con un ambiente en el que se veía la necesidad de emprender reformas en un imperio ya enfermo y acosado constantemente por sus enemigos, especialmente por la Francia de Luis XIV de Borbón, ¿no? Sí. Por ese rey Sol que comentábamos. Entonces se acercaba el momento en el que Carlos II pues sería nombrado mayor de edad, pero muchos querían que este no gobernara, incluyendo su propia madre, la regente Mariana, a quien algunos nobles apoyaban para así conseguir pues hacerse a su vez con mayor poder, ¿no? Sí, y además, a ver, esto era una situación muy normal, no solo porque Carlos II fuera Carlos II, sino que en muchas ocasiones cuando se establecían regencias en cualquier país europeo, pues muchas veces había esas luchas de poder, ¿no? En plan, me he pegado, yo qué sé, pongamos, 10, 15 años como regente, siendo el que gobierna aquí, el que oculta el bacalao, y ahora de repente me quedo sin absolutamente, porque es nombrado mayor de edad
el rey o la reina o quien claro, sea. y me tengo que ir. Pues No, o intentaban atar, sí, tú eres el rey, pero tú tienes que seguir mis dictados de una forma más velada o no. Y con Carlos II se produce también esta situación, claro, evidentemente. normalmente ese tipo de regencias pues no se van ni con agua caliente, ¿no? O sea, era complicado. Y Carlos II, el propio Carlos II lo vio. O sea, oye, aquí mi madre pues está, o sea, el rey soy yo y me van a coronar porque pronto porque yo voy a pasar a ser mayor de edad, por lo tanto el que tiene que gobernar soy yo y decidir quién gobierna en mi nombre y no ni mi madre Mariana ni sobre todo su camarilla del consejo, ¿no? Pues sus colitas, ¿no? Pues fueran los que gobernaran, sino quien decidiera él. Claro, entonces, bueno, pues se produjeron movimientos, ¿no? Desde esta camarilla de Mariana de Austria y desde la propia Mariana de Austria para tratar de alejar, pues, de nuevo a Juan José de Austria y de enviarle a tierras italianas. Claro. Pues el reino aragonés pues quedaba para ellos peligrosamente cerca de la corte y sabían que el virrey de Aragón pues tenía muchos apoyos en la corona aragonesa. Como ya se había producido unos años antes, que da ese primer golpe de estado del que mencionábamos hace un momento. Eso es, pero fue entonces cuando un Carlos II que quería gobernar por sí mismo pidió socorro, ¿no? O sea, envió a su hermanastro una misiva a Zaragoza. Entonces en esa carta pues Carlos II le decía a Juan José, literalmente, necesito de vuestra persona a mi lado para la coronación y despedirme de la reina. Es decir, quería despojarse de la influencia de su madre y su camarilla. Y aquí Juan José de Austria responde ante el llamamiento de su hermanastro. Eso es, Juan José de Austria reunió por segunda vez una fuerza militar gracias al apoyo del reino aragonés y volvió a dar pues una especie de golpe de estado en noviembre de 1675, logrando que la camarilla de la reina fuera desposeída de sus poderes, especialmente el conde de Valenzuela. Sí, que haya sustituido un poquito a Níjar, ¿no? En esa posición de una especie de valido de la reina regente, ¿verdad? Eso es. No obstante, Mariana pues no dejó de ser regente tras la coronación de su hijo y mantuvo su poder ejerciendo pues una especie de tutela. El caso es que Juan José de Austria fue de nuevo relegado del poder y se le ordenó regresar a Zaragoza, donde permaneció los siguientes meses. Uh-huh. Pero al final, el cese del gobierno que había forzado a Juan José pues había sido un paripé. Sí. Y a los pocos meses la reina Mariana pues volvió a dar poder a Valenzuela, provocando el estallido de la crisis definitiva. Claro, y aquí ya buena parte de la nobleza, que era ya contraria a ese gobierno de este Valenzuela, ¿no? Pues se puso ya totalmente, ya sin ambajes, del lado de Juan José de Austria, exigiendo ya a la reina Mariana que se retirara totalmente de la tutela y que el rey Carlos II fuera asesorado en el gobierno por su hermanastro, directamente por Juan José de Austria, y que el gobierno se lo dieran a él, ¿no? A quien consideraban, pues sí, será mucho hijo ilegítimo, mucho bastardo y tal, pero ha demostrado en diferentes ocasiones ser un político y militar pues bien capacitado para el gobierno. Por lo tanto, queremos que además está demostrado que también cuenta con la confianza de su hermano, ¿no? Del rey Carlos II. Por lo tanto, claro. Pues bueno, quizás se veía pues como una esperanza de intentar llevar a cabo una serie de reformas más que necesarias para esa monarquía hispánica que se había quedado muy anquilosada, porque pues bueno, pues no se habían hecho las reformas suficientes, tampoco quizás se había podido, ¿no? Por las situaciones bélicas constantes y que eran muy necesarias para el avance de la monarquía. Eso es. Entonces, bueno, pues a finales de 1677, buena parte de la corte y el mismo Carlos II pidieron una vez más a Juan José que regresara desde Zaragoza hasta la corte para hacerse con el gobierno del imperio. Todos le veían, ¿no?, como esa gran esperanza que comentas para pues tratar de recuperar a una monarquía hispánica en crisis. Y aquí pues Juan José de Austria pues inició un ambicioso plan de reformas a las que nunca vería pues dar frutos, ya que pues tras apenas año y medio en el poder caería enfermo por unas fiebres en el verano de 1679, las cuales le provocaron una muerte sobre la que siempre pues estuvo planeando, ¿no?, las dudas y la sombra pues del envenenamiento. De que fuera envenenado por sus enemigos políticos, ¿no? Que tanto le habían intentado apartar y que ahora, o quizás no, igual no fue muerte natural, pero siempre se ha hablado de que quizás fue asesinado Juan José de Austria porque al poco de llegar por fin al poder total, pues bueno, fallece. Que es verdad que luego Carlos II, durante su reinado, ya lo hablamos en su momento, creo que en uno de los últimos episodios de la primera temporada, no sé si recuerdo si el 34 o por ahí, pues supo rodearse casi siempre de buenos consejeros que desarrollaron reformas y, por ejemplo, fue el único monarca de los Austrias, Carlos II, del que siempre se ha hablado de decadencia, que gracias a las reformas que se emprendieron durante su reinado consiguió por primera vez superávit en las cuentas del Estado. Es decir, que los ingresos fueran mayores que los gastos, algo que no se había producido en casi 2 siglos de gobierno de los Habsburgo,
¿de acuerdo? En el que se habían producido, de hecho, varias bancarrotas, con Felipe II, Felipe IV, Felipe III, con Carlos II, todo eso cambia y empieza una recuperación económica que se irá en buena medida al traste por el estallido de la Guerra de Sucesión Española. Pero bueno, eso ya... como siempre decimos, siempre defendemos un poquito esa situación de que Carlos II no tuvo un reinado tan decadente como el que se ha comentado, ¿no? El caso es que de toda esta historia, de un personaje clave, como fue Juan José de Austria, toca quedarse con la importancia que tuvo para el reino de Aragón como virrey. Una Austria que mostró respeto por las instituciones y fueros aragoneses, así como por las peculiaridades de su sistema político basado en el pactismo, ¿no? Algo que trató de inculcar en su hermanastro Carlos II, que como hemos mencionado antes, y el mismo año de 1677, pues de hecho el Carlos II acudió a las cortes aragonesas celebradas entre las ciudades de Calatayud y Zaragoza para ser reconocido como rey y jurar los fueros aragoneses, algo que pues que es loable porque casi ningún monarca llegaba, salvo Carlos V y tal, pues muchos tardaron en ir a ser jurados, por ejemplo Felipe II, no sé si tarda 8 años después de llegar a ser rey en convocar cortes aragonesas sin ir a jurar los fueros, o sea, casi nada. Así que bueno, esta fue la historia de Juan José de Austria, una persona clave en la historia de la monarquía hispánica, de las Españas, de ese imperio español, pero también del reino aragonés, que ha dejado huella, incluyendo, esto queda bonito, su corazón, ¿no? Su corazón, esta historia que dice que en su testamento quiso... En la Basílica del Pilar. Catedral, es que le llamamos basílica y deberíamos llamarle catedral también, ¿verdad? Porque, sí. Porque lleva... Ahora es catedral también. No, ahora no, es que lleva 4 siglos siendo catedral y basílica no lleva ni un siglo, o sea, ni 100 años, pero lo conocemos todos como basílica. Es que es muy curioso esta historia. De hecho, su nombramiento como catedral hace que se construyera en época de este señor, como hemos mencionado, pues el edificio actual. Pues nada, Santiago, hasta aquí ha llegado este episodio de Juan José de Austria, este episodio 19 de la 5ª temporada, y ya pues nos emplazamos para seguir hablando de más historias aragonesas en el siguiente programa. Hasta la próxima. Ya sabéis, nuestros oyentes, que esperamos que hayáis disfrutado del episodio y que podéis escuchar siempre el programa todos los sábados. Cada sábado hay un nuevo episodio que se emite a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, y si no, también lo podéis escuchar cuando y donde queráis en formato podcast, y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura y en las plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal Historia de Aragón en YouTube. Y ya sabéis que siempre os pedimos que dejéis vuestros comentarios, opinión, que votéis la estrellita como favorito al programa para saber que os ha gustado, nos dejéis vuestros comentarios y que suscribáis a nuestros canales para que os salga siempre el aviso y que no os perdáis ninguno de nuestros episodios. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno.
invierno, Bermonda ruego remontar el ara, soltar ganao pasao bernatuara, salir de broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.